¿Quieres mi voto? Necesito esto. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León. No sé si es lo que él está sosteniendo, pero sin duda le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito, más el asunto electoral, que fue lo que ya rebasó, fue la gota, no gota, sino el chorro que rebasó el vaso. Entonces ya se vino esta crisis. Pero es eso. Ahora, la lectura, hay que pensar bien, que es importante el Congreso. Imagínense si yo no hubiese contado con el apoyo de los diputados, ¿cómo íbamos a tener un presupuesto integrado? No teníamos que repartir. Ahora sí, entregarlo. En la época de Cárcel, pues no les interesaba, porque el presupuesto no se utilizaba para apoyar al pueblo. El presupuesto se utilizaba para eso, para sobornos que permitieran que se entregaran los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Esa era la función principal del gobierno, facilitar el traslado de bienes públicos a particulares. Y el presupuesto pues servía para maiciar, para que nadie protestara, ni modo que el que ganaba 600, 700 mil pesos iba a oponerse a la corrupción. Por eso el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno. Por eso también habían y siguen habiendo instituciones que no sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Ayer hablábamos que fuimos a Mazatlán a inaugurar el Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, en Mazatlán, porque no pude acompañarlos en Tlapa, porque evité el acoso de unos provocadores, pero ya tengo información que el Centro de Rehabilitación de Niños, Niñas con Discapacidad en Tlapa ya está funcionando, y también ayer se inauguró el de Mazatlán. Entonces, hablaba yo de cómo se están entregando sin aparato burocrático pues
como 25, 30 mil millones de pesos de manera directa a 1.500.000 niños y niñas con discapacidad. Pero antes había programa para todo. Sí, nada más que no le llegaba a los beneficiarios, porque todo se quedaba en una oficina que se creaba con director, subdirector, jefes de departamento, asesores, viajes al extranjero, y no llegaba nada. Si acaso alguna plática, algún evento. Entonces todo eso se terminó y ahora es directo el apoyo. Lo que tiene el gobierno de presupuesto, que es dinero del pueblo, es entregárselo al pueblo de manera directa, sin intermediarios. Entonces, por eso antes, como no era el objetivo ayudar a la gente, sino el objetivo era que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público y tenían que cooptar, comprar a la burocracia y la convirtieron en una burocracia dorada. Es lo que se padece todavía en algunos lugares donde el Congreso dice no. A mí me lo hicieron en una ocasión cuando fui jefe de gobierno. Yo no tenía mayoría, era el PRI y el PAN aquí en el DF, porque yo gané pues con muy poco margen, con 3 puntos de ventaja, pero no teníamos la mayoría en la asamblea, era el PRI y el PAN. Entonces, como al segundo año envío el presupuesto para que se aplicara de manera universal lo de la pensión a los adultos mayores y no me lo aprobaron. Y hay una facultad que tiene uno de no aceptar el presupuesto nuevo y poder ejercer el anterior. O sea, los montos que se ejercieron en el presupuesto anterior, es decir, veté el presupuesto, porque no querían. Aceptaban que se diera el apoyo, pero que no fuese universal. Y dije no, y veto. Y luego aceptaron. Y la verdad que fue el único problema. Por lo demás, siempre hubo acuerdos. Y ya para el segundo periodo, esto fue de 2000 a 2003, de 2003 hubieron elecciones intermedias, ya ganamos la mayoría en el Congreso. Y ya pues se contó con el apoyo, ¿no?, del Congreso. Es como ahora, ya terminamos el gobierno en cuanto a la gestión de los presupuestos y no hubo moche, porque si se da moche, pues no alcanza para los adultos mayores, no alcanza para las becas, no alcanza para las personas con discapacidad, no alcanza para entregar los fertilizantes
a los campesinos de manera gratuita. No alcanza para hacer el Tren Maya, no alcanza para hacer la refinería, no alcanza el presupuesto. Y si se maneja de manera integral y sin tener que estar comprando lealtades, pues el presupuesto rinde. Por eso se enojan, ¿no?, lo de los medios de información, no solo porque no hay la publicidad que había antes, sino porque no hay los contratos que habían antes. Pero prefiero que se enojen, ya después va a haber oportunidad para que se vayan contentando. Además, no es un asunto personal, no es un asunto de odio, de venganza, no. Es que deben de entender de que nosotros estamos manejando, administrando el dinero de todos. El presupuesto no es de nosotros y no puede ser tampoco de una minoría. El presupuesto es dinero de todo el pueblo y el gobierno tiene que procurar de que le toque más de ese presupuesto proporcionalmente al que más lo necesita, porque esa es la justicia, porque el objetivo de cualquier gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, no importa mucho que se enojen, sí vamos a tener la posibilidad de ayudar a la gente más necesitada. Por ejemplo, en el caso de ayer de este centro de rehabilitación, nosotros entregamos becas, les decía, pensiones a 1.500.000 niñas, niños, ahora personas también con discapacidad, porque desde que inició el gobierno ayudábamos hasta los 29 años a todos los discapacitados, pero de 29 a 64 no se les apoyaba. Entonces se habló con los gobernadores y la mayoría, no todos, aceptaron que ellos aportaban el 50%, la federación el 50%, y se entregaba también la pensión de 29 a 64 y se convertía en universal para todos. Ayer que estuvimos en Sinaloa es universal, en Guerrero es universal, en Oaxaca es universal, aquí es universal, es decir, pues para todos. Hay unos estados donde no, pero desde que empezamos con esto, en el año 2000, que fui jefe de gobierno, que empezamos a dar pensiones a personas con discapacidad, siempre teníamos la preocupación de que se entrega la pensión, ayuda, aunque sea poco, lo que reciben, el dinero, para necesidades que tiene la familia con un niño, con una niña con discapacidad, pero desde entonces hacíamos estudios y nos encontrábamos, y esto suele, sigue pasando, lamentablemente, de que la gente más pobre, que tenía una niña, un niño con una discapacidad leve, menor, como no tenían dinero para rehabilitarlos o no había centros de rehabilitación, esa discapacidad menor se convertía con el tiempo en una discapacidad grave.
Entonces, ahora, con el único organismo de la llamada sociedad civil que tenemos un convenio, es con Teletón, porque ellos tienen estos 26 centros para terapia y rehabilitación. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Firmamos un contrato y se les da una beca a las niñas, a los niños, para que reciban su terapia. Ojalá y esto se mantenga y siguen habiendo centros de rehabilitación que no hay los suficientes. Entonces, todo esto es posible si no hay corrupción, si no hay chantajes, si no hay políticos, ¿no?, oportunistas o politiqueros, porque ni políticos son, pues, son traficantes de influencia, vividores. La política es un noble oficio, como el del periodismo. Entonces, decir, es político, no, corruptazo. ¿Qué político va a ser?